Hola, ¿qué tal? La siguiente es una conversación con Víctor Román. Víctor Román es periodista con estudios en pedagogía y traducción, con más de 5 años escribiendo sobre espacio, sobre Marte, innovación, tecnología y su impacto en la sociedad y sobre ciencia en general. En el 2017, el Mars Society seleccionó a Víctor para conformar la primera tripulación latinoamericana en realizar una simulación espacial en la estación de investigación MDRS en el desierto de Utah, de Estados Unidos. Actualmente Víctor es miembro del comité directivo de Mars Society. Además, Víctor es fundador de AppCiencia, es una asociación de periodistas y comunicadores científicos, y además es fundador y anfitrión de un podcast, muy buen podcast que lo recomiendo también en YouTube, junto con Aisa Balazo y Adrián Díaz, se llama Síntesis Podcast. Bueno, gracias Víctor por la conversación. Esta conversación básicamente hemos conversado un poco sobre ciencia, sobre periodismo, sobre su experiencia en Marte, su experiencia en este proyecto de Mars Society, que era un poco simular la experiencia de ir a Marte, ¿no? Y lo hicieron en un desierto en Utah. Y de hecho eso es lo que hemos conversado un poco en el episodio. Lamentablemente al final hay como que algunos problemas técnicos con la internet, pero bueno, son gajes del oficio, es parte de la experiencia y espero igual que disfruten el episodio. A mí me gustó mucho conversar con él y nada, si les gusta no se olviden de suscribirse y darle like y activar la campanita. Muchas gracias. Bueno, bienvenido Víctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Salvatore, por hacer. La oportuna invitación con la cual no te puedo encontrar en Instagram por tu detox de redes sociales. Sí, es necesario, es necesario. Yo ya había estado planeando hacer esto desde el año pasado. Ajá. Eh, Pasaron algunas cosas a raíz de la pandemia, que por una cuestión de salud mental dije, me voy a salir de redes, esperé un poco y me Mm. quité. Pero ya debo estar regresando en esta semana, ¿no? Sí, me ¿Cuánto tiempo? encontraste por LinkedIn. Sí, 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 te encontré por LinkedIn. Dije, bueno, la manera más profesional quizás será por LinkedIn, a ver si es que se puede. ¿Cuánto tiempo has estado sin Sí, redes sociales? ya estoy más de un mes ahorita sin redes sociales. Me voy por mi segundo mes sin redes sociales. O sea, pero me he salido de Facebook y de Instagram. Todavía estoy en Twitter por una cuestión de que Ujú. por mi profesión, por mi carrera, por mi ocupación, creo que es el mejor término, no puedo estar totalmente desvinculado, ¿no? Especialmente del quehacer Claro. noticioso. Entonces, decidí quedarme en Twitter y me olvidé de cerrar LinkedIn. Así que por Ujú. ahí es que me encontraste. ¿Y qué tal la onda en Twitter? La verdad es que yo no uso mucho, pero sí sé que es un área un poco más de opinión. Quizás por eso es que te, Sí, te manteniste ahí, te mantuviste ahí. sí, sí, sí. Hay que acostumbrarse a Twitter, hay mucho hate, hay bastante troll. Mm. Y usualmente uno sigue periodistas o talking heads, ¿no? Especialistas de distintos campos que pueden ahí aprovechar el espacio para decir algunas cosas, ¿no? Políticos, deportistas, ese tipo de gente. Y no es Ujú. tan... o sea, todas las redes sociales son fake hasta cierto punto, dan esta imagen de uno que uno quiere Claro. proyectar, pero no es tan fake como Instagram, por ejemplo, ¿no? Instagram, todo el mundo vive una vida perfecta. Y en Twitter no. Sí, eso es súper fake, claro. Y entonces Sí. Twitter no, Twitter tiene ese nivel de toxicidad, pero una vez de que te acostumbras y ya no le das importancia, uno vive tranquilo ahí. Y es ¿Y importante cómo has estado con esto, para enterarse de las para noticias así desconectarte? al toque. Dime, sí, dime. Te decía, ¿cómo te has sentido de un mes de desconexión? Porque de hecho es difícil, ¿ah? Es difícil de desconectarse Sí, literalmente y no ver. sí, los primeros días es un poco difícil, pero luego eh, ya no. De hecho, mi productividad ha subido. He estado escribiendo, que era una cosa que quería hacer, y ya no tengo que estar con el celular como que cada rato revisándolo, porque esto te desconcentra bastante. Entonces, como que hay Sí, ratos en los que dejo el celular, de rato en rato reviso el WhatsApp, que es donde me suelen escribir, chequeo Twitter,
y no está, nada más, no lo utilizo para nada más, a veces en la noche para ver algo en Netflix y me ha caído Ujú. súper bien, me está cayendo súper bien. De hecho, no quisiera regresar, pero por una Qué cuestión bueno. de, de mi oficio voy a tener que regresar las tres. Tú, justo hablando un poco de tu oficio, ¿tú generas contenido de manera personal o lo haces a través de tus proyectos como Síntesis, N más uno, Robotitus, o también como una marca personal estás promoviendo tu carrera como periodista? Um, no, ahorita me han dado una columna en El Tiempo de Piura, que ahí sí hay un espacio de opinión que es mío. Mm, Pero usualmente utilizo las plataformas de síntesis, que estamos en una pausa ahorita, en estos días. Ya deberíamos regresar esta semana, de hecho. No hemos conversado sobre eso con Adrián. Y bueno, y en Robotitus con Aldo, ¿no? Ese sí es mi trabajo de todos los días estoy leyendo y todos los días estoy escribiendo, ¿no? Digamos que esas son las tres únicas plataformas en las que estoy eh, creando algo por ponerle uno. En N más uno, ¿ya no estás escribiendo? No, 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 yo estoy fuera de N más uno hace más de un año. Ya. De hecho, salgo de N más Mm, uno, estuve como 2 meses, así, 3 meses, así, pateando latas, figurativamente hablando, porque estábamos encerrados ujú. todos, y Aldo me llamó, y entré a Ah, ya. trabajar con Aldo Bartra. Chévere, chévere. Cuéntame un poco, profundicemos un poquito sobre cómo ha sido tu trayectoria, cómo has llegado a desarrollarte en esta trayectoria, sobre todo de especialización científica. ¿Siempre ha sido tu interés el área científica y tratar de promover la difusión científica? Eh, Son varias preguntas. La primera es, yo entro a este mundo de la mano de Claudia Cisneros con Sofimanía. Ella no sé si te acuerdas de Sofimanía. O Sofía llegaste a no, conocer, no, a ver, vamos a ver. llegaste a conocer este portal. Bueno, a Claudia sí la conoces, imagino. Sí, sí. Eh, Sofimanía, ¿no? Ella estaba buscando a alguien que escriba, que conozca un poco el mundo sobre tecnología y ciencia. Y me pasaron la voz. Eh, Probé suerte, Claudia me escribió y me dijo, vente a la entrevista. Y en la entrevista me probó y me dijo, escribe, mira estas notas de acá, mira esta noticia de aquí, a ver, escríbeme este artículo. O sea, ponlo en español de una manera amigable que lo pueda entender el público, etcétera. Y pasé la Ujú. prueba y entré a trabajar con Claudia. Así es que me inicié. Ahora, siempre me ha gustado la ciencia, siempre he sido un nerd. De hecho, el primer libro que he leído, creo que fue como a los 9 años, Ajá. 8 años, fue Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Bueno, reventó la cabeza. Ah, sí. Sí, Claro, el se edad segundo encima fue, a las 9. sí, sí, el segundo fue Cien años de soledad, pero no tiene nada que ver. Y Claro. entonces siempre me ha fascinado la ciencia, ¿no? Siempre he estado muy metido en esas cosas, leyendo sobre esas cosas. Y Claudia me dio la oportunidad y pude entrar a trabajar ahí. Me parece que lo otro que me ayudó bastante es de que siempre busqué dar el 120%, ¿no? Si me pedían que escriba sobre un tema, no sé, pues, sobre la lista de ganadores de un concurso en Concitec. Eh, lo que hacía yo era ver las listas ver los ganadores, ver sobre qué ganaron, los temas más interesantes y los llamaba y los entrevistaba y hacía de lo que podía ser una nota chiquita, terminaba siendo un artículo un poco más extenso, ¿no? Eso Ujú. se tradujo en muchas visitas a la página web y en una valoración de mi trabajo y al mismo tiempo un aprendizaje mucho más rápido. Claudia es una persona bastante estricta cualquiera que le he escuchado hablar o que la sigue en Twitter puede darse cuenta que tiene un temperamento bastante fuerte y Claudia fue una maestra muy, muy, muy estricta en ese sentido, ¿no? Me enseñó bastante y muy rápido. Y Mm. después de Sofimanía pasé a N más uno. ¿Eso cuándo fue? Más o menos, ¿qué edad tenías cuando... ¿Tú estudiaste comunicaciones? No, 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 yo estoy de traducción. Yo estoy de traducción. En la Traducción. Ricardo Palma. Traducción. Sí. Mm, Sí, yo salté a N más uno. A ver, yo me fui a Utah en el 2017. Regresé.
comencé en el 2018, en enero del 2018 comencé en Amazon. ¿Cómo así alguna vez te preguntaste, teniendo todo este gusto, estos gustos geeks de muy temprana edad, haber decidido estudiar quizás alguna ciencia, alguna ingeniería y por qué fue que al final te decidiste por traducción? Am, pues es una muy buena pregunta. Mi lógica es como que, ¿qué te gusta hacer y para qué eres bueno? Y Mm. a mí me hubiera gustado ser futbolista. O sea, me encantaba Buenísimo. me encantaba jugar pelota. En Iquitos, cuando viví en Iquitos, creo que jugaba pelota todos los días, sí, 6 horas, pero era malísimo. Hasta ahora soy muy malo jugando al fútbol. Entonces, así estudio grama de Venn, ¿no? ¿Qué cosa es lo que me gusta y para qué soy bueno? Y Tu me gustaban Ikigai. los idiomas. Sí, 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 para qué los idiomas se me hacían fáciles, y tengo la facilidad para aprender idiomas. Me es muy sencillo aprender un idioma. Entonces, ¿Ah, y me sí? gusta. Sí, entonces fue como que ya, pues, o sea, si del cielo te caen limones, aprendes a ser limón. Y Pues fue una eh, decisión más práctica entonces. sí, fue por eso, ¿no? Si no, no, ni a la Liga uno iba a llegar en el fútbol, ni a la Copa Perú. Entonces, Claro. eso fue, ¿no? Y las ciencias siempre me gustaron, pero no, nunca las perseguí. Eventualmente, cuando ya he entrado en este mundo, sí, yo dije, vamos a estudiar algo de estadística, de repente ciencias de la computación o algo por el estilo. Pero ya las responsabilidades son otras conforme vas creciendo, y ya no he podido. Mm. Y lo otro que se me hacía también un poco sencillo era la pedagogía. Yo estudié algunos cursos de pedagogía, de cómo enseñar. Ujú. Y a la hora de agarrar conceptos difíciles en ciencia, la pedagogía te sirve bastante, porque lo Claro. desmenuzas y ves más o menos cuál es tu público objetivo y qué cosas es lo que te puede entender, y a partir de ahí comienzas a poner ejemplos fáciles para poder guiar a la persona para que la pueda entender. Para ser Entonces un esas poco dos más cosas, didáctico. sí, eso me ayudó bastante en la pedagogía. La biología y la traducción. ¿Y la traducción, cómo se te fue tan fácil? ¿Qué lenguajes dominabas? ¿Cuál fue el primero que dominaste? ¿Y cuándo te diste cuenta que quizás sí era fácil para ti aprender un nuevo idioma? Buena pregunta, no sé. Tendría 15 años, creo. Inglés. Ajá. El inglés se me hizo súper sencillo, ¿no? Yo no daba, en el colegio yo no daba los exámenes de inglés. ¿Ah, Y sí? sí, me quedaba con la profesora así al costado ayudando a, a Pero, vigilar los exámenes. ¿qué? Pero ¿cómo lo aprendiste? ¿Veías series en inglés? ¿Escuchabas música en inglés? Sí, Hay a claro, veces hay sus trucos la gente. sí. Veía series en inglés, escuchaba música en inglés, y no sé, no sabría explicarlo bien. Se me hizo muy fácil. Entonces se me hizo, Mm, estudié inglés y luego ya entré a un instituto como para aprenderlo de manera estructurada. En ese entonces comencé a aprender ruso, y después ya cuando entré a la universidad aprendí alemán y francés. Este, alemán y francés. y sí, y ya se me fueron diciendo, después ya de curioso he aprendido, bueno, no he aprendido, he curioseado, ¿no? Porque no, he curioseado con el árabe, con el persa, con el quechua, pero más que todo para hacer Mm, como que estudios comparativos entre distintos idiomas. O sea, qué cosas tienen en común distintos idiomas, etcétera, ¿no? Las raíces eh, evolutivas de los idiomas, todo ese tipo de cosas que tienen que ver más con lingüística, ¿no? Que con el uso práctico del idioma. mm. Y es necesario como, bueno, una pregunta previa. ¿Es lo mismo decir, para no chicotear acá, es lo mismo periodista científico que divulgador científico? ¿Es lo mismo? No, no, un divulgador científico puede ser cualquier persona. Que Ujú. si tú haces cine o haces documentales, por ejemplo, ¿no? Me parece una manera muy inteligente de hacer divulgación de ciencia. Si haces documentales y explicas cosas en tu documental, estás haciendo divulgación, pero no estás haciendo periodismo. El periodismo Mm, tiene otros tintes, y a veces tienes que pelearte un poco, ¿no? Por ejemplo, uh, a ver qué ejemplo pongo. El caso Locuna Gate.
Por Ujú, ejemplo, ¿no? Si te toca hacer una investigación con respecto a qué cosas es lo que han estado haciendo estos investigadores de la Universidad Cayetano, vas a tener que hacerlo, ¿no? Porque tienes ese compromiso con la verdad. Mientras que el divulgador mm, puede hacerlo de otra forma, ¿no? Puede hacerlo a través del arte, puede hacerlo a través eh, del cine, bueno, del cine, ¿no? De videos en YouTube, etc. claro, de otras expresiones. Sí, podcast, etc. ¿Qué tan fuerte es ese peso de mantener ese compromiso con la verdad en tu labor? Sobre todo en las partes en las cuales quizás es no solamente ya un tema de virtud, quizás de deseo, de compromiso, sino también de capacidades, de quizás saber cuándo realmente sabes que estás diciendo la verdad o manteniendo la verdad también, ¿no? Ah, es una muy buena pregunta. Es complicado. A veces tienes que pelearte con gente a quien... no me ha pasado personalmente hasta ahora, pero lo he visto. Tienes que pelearte con gente a Ujú, quien tú quieres y admiras. Am, ujú, porque porque hay ese compromiso en el que si esa persona, que es un científico, está comenzando a hacer algo que es incorrecto, pues te toca denunciarlo, ¿no? Y lo otro es que siempre, o sea, siempre estás cruzando información. Con respecto a qué cosa es la verdad y qué cosa no, siempre estás cruzando información con gente que sabe mucho más que tú. Si es que esa es tu pregunta, no sé si la estoy entendiendo bien. sí, 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 sí va por ahí, porque de hecho al estar justo en una rama tan fuerte y dura, ¿no? Como para ser periodista científico, o sea, tienes que saber de ciencia, ¿no? Y Ujú, entenderla es difícil, ¿no? A veces necesitas bases que quizás no las tienes como periodista, ¿no? Entonces ahí es cuando recurres a estos especialistas, pero también eh, cómo asumir a quien estás entrevistando o este especialista realmente es bueno o no. Me imagino que ahí viene este tema de contrarrestar con otros especialistas también, ¿no? Entonces, es como tratar de descubrir una verdad a la cual tú estás un poco limitado por la capacidad misma de claro, no ser un por la científico. formación. Sí, pero igual Ujú, la experiencia te da el olfato. Esa es una conversación que teníamos, que tuvimos hace un tiempo con Adrián, eh, que era de que conforme vas pasando tiempo en esto, tú ya vas desarrollando como que un sexto sentido en qué momento alguien te está floreando o en qué momento alguien está diciendo algo que no es exacto, que no te lo sabría explicar. mm, No te sabría explicar, porque me ha pasado que he conversado en algún momento con un editor y le digo, esa investigación me da no sé qué. No, me dice, pero ha salido en el journal. Y es como que, a ver, espérate, vamos a ver, ¿quién financia? Por ejemplo, es un estudio sobre la calvicie y sobre que ciertos compuestos ayudan a la calvicie y uno de los que financian la investigación es una empresa de shampoos que ha metido dinero. Es como que, pero eso te lo va dando, mm, te lo va dando un poco la práctica y el tiempo. Al comienzo no lo tenía. Al comienzo yo no lo tenía. no lo notas. Y eso, sí, 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 no lo notas. Claro. Y eso es una constante que he conversado ya con gente que tiene tiempo, tiene experiencia. Adrián, por ejemplo, ha aprendido a desarrollar muy, muy bien, a tener este bullshit detector en la nariz y Ujú, te lo va dando, ¿no? Esa es la experiencia que te va dando. Igual a veces se te pasa, porque sí, a veces se te pasa. Errores humanos. mm. ¿Y te pasa eso en la vida real, en la vida cotidiana? O sea, más allá de tu trabajo, escuchar la típica conversaciones de que alguien te saca, oye, pero esto funciona así, eso se ha escuchado, y lo he escuchado en un estudio, lo he escuchado en un estudio, ¿no? Entonces esto como, ¿no? O sea, Sí, pero ya aprendí a quedarme callado. A menos de que sea una cuestión de vida o riesgo, vida o muerte, de frente me quedaba callado porque a veces uno puede caer como el todo, o el pesado, ¿no? Como sí, claro. que uno ya me deja que se tome la infusión de esas hierbas creyendo que no se queda bajar de peso. ¿No? Una cosa. A veces, claro, a veces no es, hay que saber qué batallas ganar, ¿no? A Sí, veces sí, no sí, sí, es, sí. entiendo.
Cuéntame un poco sobre tu experiencia con The Mars Society. Me parece bien interesante eso. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo se desarrolló la oportunidad? Oh, Mars Society. Bueno, yo conocía Mars Society desde hace muchos años porque fui parte del proyecto Mars One en el 2012, Y 2013. perdón que te interrumpa. Igual, si podemos dar un poquito de contexto, igual genial para que quien escuche entienda también qué es Mars Society. Ok, Mars Society es una organización, es una ONG en todo el mundo que se dedica a la divulgación y a la promoción de la colonización de Marte. Estudiar Marte, apoya con científicos, con estudios, para enviar a los primeros humanos, ¿no? Para establecer una colonia, en pocas palabras. Gente como Ujú. Buzz Aldrin, no, Buzz Aldrin, no, ¿cómo se llama el Space Grandpa? Sí, Buzz Aldrin, el abuelo, Ujú. es miembro de Mars Society. Robert Zubrin, Elon Musk en algún momento fue parte de Mars Society. Um, Ah, ya no lo está. no, se abrió en algún momento el de Mars Society, pero es miembro honorario, ¿no? Él se reúne igual con gente de Mars Society. Um, Claro. y no sé, Penélope Boston, gente de NASA o de distintas agencias espaciales de otras partes de Europa o de Rusia, es parte de Mars Society. Y acá en Perú hay un capítulo, en este momento está liderado por Adolfo Uvidia, es un biólogo, me parece que ahorita es en UTEC. Y bueno, yo los conocí por eh, Orson Lazo y por Mónica Abarca, que eran Ujú. dos miembros antiguos de Mars Society, a través de ellos. Y de Ruth Quispe, a través de ellos conocí a Mars Society. En mi labor como periodista fui entrevistando gente que hacía ciencia, ese tipo de cosas, y llegué a conocerlos a ellos, ¿no? Llegué a conocer este grupo de chicos que se dedicaban a la investigación de Marte, o de investigación científica aplicada a Marte, para ser más específico. Y Ok. conversé con uno de ellos, con Diego Guillén, y le pregunté, o sea, quiero postular, yo también quiero ser parte de Mars Society, ¿no? Marte es uno de mis fetiches, quisiera conocer. Y me dijeron, tienes que armar un proyecto, y me dijeron todo lo que ¿Cómo tenía que hacer, ¿no? postulas? ¿A qué te refieres con que Tienes que saber, postulaste? tienes que armar un proyecto que esté relacionado con un aspecto de la presencia humana en Marte. O sea, no necesariamente tienes que ser científico o Ok. ingeniero o matemático o algo por el estilo, ¿no? Desde tu profesión, comunicador, artista, periodista, contador, filósofo, de lo que quieras. Porque Ujú. la lógica es de que cuando se colonice Marte, no solamente van a ir científicos e ingenieros, ¿no? Sino gente de todos los campos del conocimiento Ujú. humano. Entonces, Claro. desde tu campo de conocimiento puedes ir tener un enfoque distinto que no lo va a tener un científico o un ingeniero. Y me dijeron, tú puedes ir como periodista, como comunicador, pues prepara un proyecto, necesitas saber inglés, necesitas tener visa válida para Estados Unidos, y lo postulas y eso se evalúa, y en base a eso te decimos si es que pasaste o no. Y voilà, Ujú. me preparé el proyecto, busqué guía de científicos peruanos acá, que ya los había ido conociendo a través de mi trabajo, y me aceptaron. Y viajé a Estados Unidos, a Utah en mayo del 2017, Ujú. y estuve viviendo en una base de investigación, ahí encerrado en el desierto de Utah, ¿no? Ah, sí. Sí, vives como una especie de cápsula, como si estuvieras en Marte, vives en una cápsula que tiene dos pisos y que tiene un observatorio, un jardín botánico, un green hub chiquito Ajá. y un laboratorio. Y te mueves como si estuvieses
viviendo en Marte en realidad, ¿no? Cada vez de que quieres, no puedes salir pues, la estación y si quieres, si sales del hábitat tienes que ponerte el casco, tienes que ponerte los Ah, equipos. qué locazo, qué chévere. Creo que no se ve, ahorita no lo he visto creo porque no, como no sé, es cerrado el Instagram, no están las fotos, pero en Instagram están Ajá. publicadas las fotos. ¿No? Sales con tu casco y todas las comunicaciones son por radio y sigues todos los protocolos que se siguen ese. Tienes comida deshidratada, el agua está racionada, los espacios son pequeños, eh, tus compañeros van con distintos experimentos, tú vas a hacer tu labor, tienes un comandante. Nuestro caso fue una comandante de tripulación, una doctora Ujú, físico, eh, ujú. la doctora Yendri, de Costa Rica. Y estuvimos ahí 16 días y 16 fue, días. sí, fue una experiencia fuerte al comienzo, fue fuerte, porque la mayoría de gente dice, ah, qué bonito, ¿no? La investigación espacial y no sé cuánto, pero Era- sí, es dura, no es irte de vacaciones. Estás en medio del desierto y que tienes que tener cuidado porque si tienes un accidente, el hospital más cercano está a hora y media. Mierda. Entonces, pero pasados esos 2 primeros días, a mí me encantó. Me encantó. De hecho, echo de menos a veces el desierto. Como soy piurano y he crecido entre arenales, me gustan Ajá. los desiertos. Entonces, me gustó mucho la experiencia de estar ahí en Utah, en el MDRS. El Mars Desert Research Station. Es el MDRS. MDRS. En, en DRMs. MDRS. 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 Mm. Ujú. Y tu proyecto de qué se trataba? ¿Qué fuiste? ¿Cuál fue tu Ah, labor allá? Yo fui como subcomandante, ese fue mi puesto, y fui con un proyecto de divulgación para niños de primaria. O sea, los niños que estén interesados en esto, Ujú. me escribían a diario y en el rato que tenía internet en el satélite, estaba en el momento que podíamos tener internet satelital, en ese momento les enviaba las respuestas, ¿no? Y además tenía yo una bitácora que era publicada para la página de Mars Society y tenía otra que era publicada con Supplement, de las actividades que hacíamos, del viaje, Ujú. de ese tipo de cosas. Qué loco. Y actualmente ese proyecto sigue disponible. Hay gente que igual puede aún mandar sus proyectos y vivir esta experiencia para poder ser como un tripulante de simulación espacial. Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Sí? Eh, Había estado cerrada el MDRS o había estado recibiendo o sea, pocos equipos por pocas tripulaciones por lo del COVID, por la pandemia. Mm, Pero tengo entendido que ya se va a reactivar. Probablemente de repente esté regresando el próximo año, es algo que todavía no sé bien. o sea, Y dime, cualquier profesión, tiene que ser profesional, eso sí, o no, no, o tampoco no es requisito. no es necesario. O sea, tienes que tener experiencia en tu campo de conocimiento, obviamente, ¿no? Como para poder hacer un pequeño proyecto de investigación. Qué interesante. Y sí, tienes que saber inglés, tienes que tener tu visa, que es ahorita la Embajada de Estados Unidos no está dando visas hasta el próximo año, pero entonces, sí, no es tan sencillo, pero igual cualquiera que desee postular, que le guste el tema espacial, porque Ujú. como dije en su momento, no es, eh, Ir de vacas, y ya. no es cierto de Fue vacaciones. fuerte. Sí. A qué te enfrentas? ¿A qué te enfrentaste tú? ¿Qué situaciones fueron las que más te hicieron complicarte un Am, poco? a mí lo que me chocó fue que el primer día me resfrié. El, el, o sea, el viaje en el desierto me chocó y Ujú. la primera noche me la pasé en fiebres Su madre, y tu diciéndome a mí primer día en mismo, Marte. sí, sí, diciéndome, ¿para qué ¿Para qué pi- vine? me vine acá? Mm, Sí, mm.
pero el médico de la tripulación pues me evaluó y me dijo, no tienes una reacción alérgica y tienes un resfrío, toma esto, y para el día 3 ya estaba operativo nuevamente. Pero ahí la comida, o sea, las raciones de comida son pequeñas, estás encerrado en un... Bueno, si has sobrevivido la pandemia con un grupo de desconocidos en tu casa chiquita, la experiencia del MDRS no te va a parecer tan fuerte. De hecho, bromeaba, hace algunos años Víctor García Belaunde para su programa me entrevistaba a comienzos del año pasado, fue. Y me decía, ¿cómo fue la experiencia? Le digo, no se preocupen porque en unas semanas lo que viví lo van a vivir todos ustedes aquí. No van a poder salir de casa a Encerrado. menos que se cubran. Sí. ¿Y qué Y hacías adentro? profético. ¿Y qué hacías adentro que estás encerrado con los demás haciendo su proyecto? Con los demás astronautas, entre comillas. En cada uno tenía un proyecto distinto, ¿no? Por ejemplo, mi compañero Gabriel Caballero de Argentina estaba haciendo un pequeño robot chiquito y él paraba en el taller. Am, Mi compañero Camilo de Colombia estaba haciendo experimentos con uchuvas, que son las murracas, le llaman en la selva, aguaymantos, con aguaymanto. Ah, hay Estaba mantos. haciendo sí, distintos tipos de suelos. O sea, cada uno hace un experimento distinto, ¿no? Y a veces hay que Mm. salir a campo, sales con los rovers. ¿Qué son los Eh, Roberts? yo me la pasaba, los vehículos, los carritos, un rover. Ah, ya, ya, ya. Ah, qué chévere. Yo me la pasaba Y también estabas, documentando todo lo que estabas podía. con tu, con tu casco y tu ropa como astronauta. Mientras estaba en la base, no. Mientras estaba en la base, si no, ese día no me tocaba salir porque todo se programa. Ujú. Estaba con ropa normal, estaba con un bus y con un polo. Pero si me iba a tocar Ah, pero si salir, salías sí tenías que ponerte. sí, tienes que ponerte todo el equipo, las botas, el traje, el armazón, el casco, la radio, todo eso. Chévere. Y la primera vez todo el mundo dice, ay, que quiero ponerme el casco. Después cuando te das cuenta que te pesas y no puedes ver bien y caminas así, ahí te das Claro. cuenta de que no era tan sencillo ni tan bonito. Pero eventualmente te acostumbras, te acostumbras ¿Tiene oxígeno? sí, puedes respirar Sí, sin problemas. Tienes que tener un sin poquito de problema. cuidado de que no te sobrecalientes nada más por la temperatura propia del desierto, pero nada. Mm. Y lo que más nos asustó en una ocasión fue una tormenta de arena. Publiqué un par de fotos, bueno, mi Facebook está cerrado, pero en mi Facebook está cerrado, en mi Facebook lo subí y Ajá. parecía Star Wars, eso, con todo blanco y se veían solamente las cúpulas. Y tuvimos que estar encerrados toda esa Qué tarde chévere. ahí en la estación. Y la segunda fue una tormenta eléctrica, que tuvimos que subir todos a una parte que no era de metal. Esos Ujú. fueron como que... De ahí no, ahí casi todo es psicológico. O sea, aprender a trabajar bien en equipo, no molestarte por las puras, ser bastante Ujú. comunicativo, ser una buena persona, ¿no? No pelearte con tus compañeros, Claro. etcétera, ¿no? Mi tripulación fue perfecta en ese sentido. No hubieron roces, no hubieron problemas. La comandante supo llevar bien el viaje y al final fue una experiencia muy, muy bonita, muy, muy enriquecedora. Al final, en retrospectiva, ¿qué fue lo que más te gustó? Ya viendo el lado positivo, ¿qué es lo que más te llevaste? La amistad de mi tripulación y algo que personalmente había dado yo por sentado, pero que el mundo de la investigación aeroespacial te lo da bastante, que es no dejes nada al azar, planea todo. O sea, le pones un schedule, una agenda a todo y practicas cuáles son. Ya. No, lo que te decía, ¿no? Para cerrar, era eh, que la experiencia en el MDRS con Mars Society me dio eso, ¿no? Es como que
ten una visión lo más realista posible de cuáles son tus recursos, aprende a planearlos bien. Si, por ejemplo, vas a hacer una actividad, planifícala y tenlo todo, o sea, puesto como para que, Milimétricamente si al momento ordenado. de que ocurra, ¡pa! Ya está. Haces protocolos y haces ensayos y todo. Eso es una de las cosas que me enseñó bastante, me enseñó mucho Marzo Salud. Qué chévere. Me gustaría hablar un poco y profundizar un poco sobre la importancia de Marte porque creo que hay un contexto en general que la gente se está perdiendo y es que últimamente hay un montón de millonarios que están queriendo meterse a la carrera por irse a Marte. ¿Por qué es que es tan importante hoy en día irse a Marte y por qué a los millonarios les mueve la idea? Incluso Jeff Bezos ya renunció a Amazon porque quiere también llegar a Marte. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Am, y una mezcla, o sea, no es una pregunta con una sola respuesta, ¿no? Hay una mezcla de muchas cosas ahí. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, hay que decirse. Ujú. Tiene que decirse eso, ¿no? Hay cosas que están bien, cosas que están mal. Am, hay el aspecto del ego por parte de estos nuevos varones del espacio, de ser el primero en algo así, en gastar su plata en ese tipo de cosas. Hay gente que está llevada por la curiosidad, hay gente que quiere hacer dinero, hay gente que quiere hacer historia y hay gente que en verdad quiere empujar los límites de la humanidad a otros niveles. Mm, No es como que hay una sola respuesta para todo este fenómeno, ¿no? Tiene distintos factores, cada uno con sus matices, ¿no? mm. Personalmente, creo que, y esto no va a sonar bien entre mis compañeros de Mars Society, creo que en este momento los multimillonarios, los billionaires, que Ajá. se dicen en inglés, deberían estar alocando sus recursos de una manera más eh, empática y con dos dedos de frente, ¿no? En este caso, acabamos de tener una pandemia y hay mucha gente que está pasándola bastante mal, económicamente hablando, y creo que esos recursos en este momento estarían mejor llevados en esas personas. Mm, Lo digo yo que sí, soy miembro directivo de Mars Society a nivel mundial. Entonces, pero hasta antes de la pandemia, que es el momento en el que yo entro, había, se estaban dando las condiciones, había un exceso de riqueza en algunos sectores como para llevar esto, ¿no? Pero pasando, digamos, este periodo de turbulencia, la exploración de Marte me parece importante porque nos convertiría en una especie multiplanetaria. Nuestras probabilidades de extinguirnos, no digo que eso va a ocurrir en unos años, no digo que va a ujú. ocurrir en 100 años, no, pero eventualmente pues, nuestra probabilidad de extinguirnos se reduce, ¿no? Hay un viejo dicho que dice que los dinosaurios se extinguieron porque no tuvieron un programa especial. Mm, Entonces, eso es importante, desde mi punto de vista, ¿no? Ahora, aquí seguramente alguien va a decir, pero en la Tierra hay problemas, ¿por qué no solucionan esos problemas? Es como que, es claro. que no es un esto o esto, es ambas cosas se pueden seguir haciendo sin ningún problema. Y cuando gastas en investigación espacial, los resultados se ven en la Tierra. O sea, tienes un equipo celular que está comunicándose por satélites, que ha sido basado en investigación espacial. Entonces, Interesante. entonces, la Bas- investigación espacial da frutos terrestres que la gran mayoría de gente no sabe. Claro, qué interesante. O sea, uno pensaría qué tipo de... Claro, uno pensaría el único beneficio es que simplemente no nos extingamos, pero eso va a pasar acá miles de años. Pero en realidad sí hay un beneficios producto de la investigación espacial. Sobre todo me Claro. imagino a nivel tecnológico. Sí, claro. Por ejemplo, si estás haciendo nuevos tipos de alimentos de papas, por ejemplo, nuevos tipos de alimentos resistentes a las sequías, vas a poder hacer crecer alimentos
áreas en las que actualmente no se pueden crecer, o lo vas a hacer mucho más resistentes al estrés del cambio climático, Claro. creas nuevos materiales que son más amigables con la naturaleza, formas de guardar mejor la energía para no estar usando combustibles fósiles, etcétera, 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 etcétera. Mm. Es una En este falsa caso, dicotomía eso de decir de que hay problemas en la Tierra y por eso no debemos invertir en investigación espacial. sí, claro, pero eso siempre pasa, siempre es, yo creo que es una postura más de queja, ¿no? De, oye, deberíamos estar Sí, haciendo eso. Bueno, sí se hace igual, no es que no se deja de hacer, se hacen más cosas. O sea, hay varias cosas que se pueden aprovechar y no perder la oportunidad. Y ujú. y en el caso de esas iniciativas privadas de querer llegar a Marte, ¿cuál es el interés económico? Ofrecerle al millonario o al terrestre un viaje de entretenimiento a Marte. ¿Cuál es el interés económico de empresas como SpaceX, como Blue Origin o The Virgin también? The Virgin están haciendo vuelos suborbitales turísticos. Es netamente económico. Ujú. Blue Origin, si no me falla la memoria, está pensando en convertirse en el Amazon entre la Luna y la Tierra. ¿Cómo es Eh, eso? porque Blue Origin no está planeando viajes a Marte. De hecho, su Ok. tecnología todavía no está tan lista. Ujú. Eh, lo que está pensando hacer son cohetes y estaciones para la Luna. Eso es como que, eso es lo que ha dicho Amazon. Bezos. Besos. Sí. Ujú. Y en el caso de SpaceX, eh, la meta o sea, la meta final de Elon Musk es llevar la gente a Marte porque sí. Sí, claro, un sentido de Lo que trascendencia. ocurre, sí, por lo que ocurre en el camino, o sea, la gente ve, ¿cómo lo explico? Si tú ves la historia de Tesla, Tesla hace estos vehículos eléctricos, para quienes no sepan, ¿no? Hacen estos, Elon Musk, el dueño de Tesla, hace unos vehículos eléctricos para gente, ahorita son un poco caros. Ujú. Y en el pasado eran mucho más caros. Eran los Roadster, que eran esos carros así súper elegantes, muy, muy, muy sexy, rojos y todo. Y que eran Ujú. solamente los multimillonarios podían comprarlos. Lo que explicaba era de que la lógica además es de que primero creas algo que va a ser solamente consumido por millonarios y con eso te financias para hacer algo que va a ser consumido por gente con un poco menos de dinero, pero que aún así va a tener dinero y eventualmente creas un producto que va a poder ser consumido por cualquiera, ¿no? Que es la meta con el Mm. Model 3, que en teoría es un auto relativamente barato. Y con eso también empujas un poco al resto de competidores para que comiencen a pensar en autos eléctricos y no sea una cuestión de un loquito, ¿no? En el caso Mm. de Elon Musk. Esa es un poco la lógica de Elon Musk. Elon Musk quiere llevar gente a Marte, pero no puede hacerlo porque todavía la tecnología no está lista y para tener la tecnología necesita dinero. ¿Y qué es lo que hace para Mm. poder conseguir dinero? Es ver formas de financiamiento. ¿Cómo ve esas formas de financiamiento? Se alía con NASA, envía satélites al espacio, prueba cohetes cada vez más pesados para poder poner cargas mucho más grandes. Una de las Mm. ideas, por ejemplo, que había estado leyendo era de que tienes un contrato con algún país y lanzas todo en órbita y lo tienes ahí en órbita y si necesita ser entregado, por ejemplo, ocurre un huracán y necesitas gente, necesitas, ¿cómo se llama? Víveres o ese tipo de cosas, simplemente lo dejas caer. Ya no necesitas enviar el avión, nada, lo dejas caer porque todos tus suplementos, todos los implementos ya van a estar en órbita. Entonces, lo que está haciendo más es buscar el financiamiento para su meta final. La gente se suele quedar solamente en esa parte, ¿no? En la parte del financiamiento, ¿no? Dice, no, ese tipo tiene un montón de plata, pero no ven la meta final. ¿A dónde está? Y su meta final Y es, espero que eso haya respondido Sí, enviar y gente a su, Marte. enviar gente a Marte. Sí, 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 sí. Sí entendí el análisis. Y bueno, sí, es un modelo de negocio bien innovador el de Tesla, que creo que
tendría sentido que es lo que quiere replicar un poco con SpaceX, ¿no? Porque no puedo invertir en este tipo de tecnología si es que no hay alguien que me puede ayudar. Entonces apuntas a los más ricos y a través de como que ingresos vas reinvirtiendo y vas haciendo la tecnología más accesible y así poco a poco, ¿no? Sí. Pruebas, ensayas, ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error, te haces caja, ensayo, error, haces caja, etc. Qué chévere. Y en la exploración espacial a Marte en general, eh, hace poco estaba leyendo sobre este concepto. Ya. Estamos. Me decías en Eh, la investigación espacial. sí, qué raro. Bueno, sí, te iba a preguntar sobre un concepto que estaba leyendo que es astrobiología. Biología. Astrobiología. ¿En qué se diferencia eso con la exo? Hay un término similar que también estudia la vida extraterrestre. No sé si lo tienes ahí. Se llama. ¿Cuál era? ¿Cómo se llama? Exobiología. Exobiología, sí, 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 creo que sí. O sea, es el intento de estudiar Am, la vida humana, la vida extraterrestre y sus posibilidades de que exista o no sí, a exista. ver, son dos términos que en principio deberían significar lo mismo, Ujú. pero en la práctica no. Astrobiología es el estudio de la posible vida fuera de la Tierra y cómo la vida se adapta al espacio. Y la exobiología es una pseudociencia que... ¿Me escuchas? No recuerdo sí, te escucho. No recuerdo cuál era la pregunta. Exobiología. Sí, no, Sí, la sí. exobiología es una pseudociencia que supuestamente estudia las interacciones entre las civilizaciones externas, ¿no? De las cuales no hay ninguna. Bueno, creo que por problemas técnicos o en todo caso temporales, fácil terminamos un poquito más temprano. Pero no me quiero perder la historia de la diferencia y entender un poquito el concepto de astrobiología. Sí, vamos a ver, no te cortes, no te cortes. La astrobiología es el estudio de la vida, de la posible vida fuera de la Tierra, ¿no? Digamos, en una luna de Saturno o de Júpiter en Encélado o en Europa, que se sabe que hay agua en la parte de abajo, o se sospecha muy fuertemente que existe agua, que hay un océano, que hay una capita de hielo en la parte externa, agua, y aparentemente hay actividad eh, de energía en el centro. ¿En qué, en qué, Sí, en sí qué es planeta? en dos lunas, Encélado de Saturno y Europa de Júpiter. Ok, ok. Y posiblemente se sospecha, podría haber algún tipo de vida micro, Microorganismos, microorganismos. No se descarta del todo. Ujú. Am, Puede ser o podría haber en algunas partes de Marte donde hay agua. Se cree que Marte tuvo agua, abundante agua líquida en algún momento de su historia en el pasado, entonces se sospecha de que podría haber, Habido eh, vida. a- sí, y que podría haber todavía en alguna parte de Marte. Esa es una, es la posible vida fuera de la Tierra. La otra es cómo reacciona la vida cuando sale de la Tierra. En este caso, cuando envías, por ejemplo, plantas a la Estación Espacial Internacional, cuando agarras salamandras y las pones en un cohete y las mandas a orbitar y estás con una cámara ahí viendo cómo reaccionan. Eso también es Ujú, astrobiología. O bacterias, ese tipo de cosas, ¿no? ujú. Y la exobiología es una pseudociencia, ¿no? No, porque se basa en el principio de que existe ya civilizaciones extraterrestres cuando en realidad no hay pruebas de eso, no hay evidencia de que Mm. exista vida inteligente fuera de la Tierra. Ah, ya, ya, ok, ok, ok. Y de ahí viene un concepto nuevo, ¿no? Que es la astrobioética, que es un tema más de preguntas filosóficas acerca Sí, de una posible vida extraterrestre. sí, Octavio Chongas es pionero en ese campo, no sé si lo conoces. Es buen dato, ¿no? Octavio Chong, sí. Eh, sí, esa es Octavio te hace la pregunta, ¿no? ¿Deberíamos ir a estos lugares donde probablemente haya vida?
¿qué pasa si hubiese vida? Ujú. Eh, hay un imperativo moral sobre el cual nuestra supervivencia es más importante que la supervivencia de esos microbios. ¿Deberíamos dejar que esos microbios continúen con su evolución? ¿O deberíamos nosotros intervenir? Etcétera, ¿no? Claro. Tiene todas estas preguntas, ¿no? ¿Qué tan ética es la exploración espacial y la colonización específicamente de otros cuerpos? La, Es muy interesante. la Sentarse a conversar colonización. con Octavio sí, es muy, muy interesante. Qué chévere. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por el lamentable inconveniente que estamos teniendo. Yo creo que por ahora lo dejamos aquí y fácil, con mucho respeto y de verdad agradecimiento. Me encantaría volver a retomar otra oportunidad, pero hasta ahora de verdad te agradezco tu paciencia y tus buenas vibras también. No te preocupes, ¿no? Sí, gracias a ti por el espacio, gracias a tu público y espero que sigas dedicándote a esto que es, que es algo que uno hace a veces más por cariño que otra cosa porque nadie te paga nada. Así como, claro, así como en Síntesis Podcast cuando ponemos el yape por ahí Sí, para los micrófonos, sí, 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 es constancia, es constancia. Y sobre todo propósito. Uno hace esto sí, por propósito. sí. Que creen algo mucho más grande, mucho más importante que uno. Chévere, Víctor. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Muy amable. Nos vemos. Solo, gracias.